La técnica vocal no existe. No existe un acuerdo entre todas las docentes de canto y todos los docentes de canto y todas las cantantes y todos los cantantes y todas las fonoaudiólogas y todos los fonoaudiólogos acerca de qué es lo que hay que hacer para poder cantar mejor. Desde la antigua Grecia ya Demóstenes se metía piedras adentro de la boca para tratar de mejorar su oratoria, y a lo largo de los años se fueron desarrollando un montón de herramientas y de recursos para poder mejorar desde distintos puntos de vista la emisión de sonidos. Y frente a lo que nos encontramos hoy en día es frente a un montón de técnicas vocales, algunas que apuntan a cosas distintas, que apuntan a un resultado distinto, porque buscan un resultado estético diferente, y otras que buscando lo mismo plantean caminos diferentes para llegar a lo mismo. Cada vez que yo me refiera a la técnica vocal, a partir de ahora en todos los videos, me voy a estar refiriendo de aquellas técnicas vocales con las que yo entré en contacto, aquellos elementos, aquellas conclusiones, aquellas herramientas, ejercicios, recursos que a mí me sirvieron más para trabajar mi voz y la voz de mis alumnas y mis alumnos. Dicho esto, lo primero que quiero hacer es derribar algunos mitos. Hay dos grandes mitos que atraviesan el estudio del canto, muy fuertes, arraigados y poderosos. Un primer mito es que hay gente que tiene oído y gente que no tiene oído, ¿sí? Y eso es ridículo. Lo único que hay es gente que oye y gente que no oye. La gente que oye, lo que tenemos son determinadas personas que por cómo se desarrollaron le prestaron más atención a algunos parámetros del sonido y menos quizá a otros, y otras personas que por el contrario le prestaron menos atención a aquellos parámetros que está así y viceversa. Por ejemplo, si lo aplicamos a la visión, si a mí me preguntan de qué color es este pizarrón, mi primera respuesta va a ser decir que es negro. Sin embargo, si estoy quizá frente a un pintor, me va a decir, no, Federico, eso no es negro, eso tiene múltiples tonos que van desde el gris, el pizarrón mismo, no lo que está escrito, que van desde el gris al grisáceo hasta el añil, no sé. Sin embargo, si yo me quedo durante días observando el pizarrón, voy a empezar a distinguir todos esos tonos, todos esos parámetros de la visión a los cuales yo no les presté atención. Y lo mismo va a suceder con una persona que está tildada de no tener oído. Lo que no hizo fue nunca prestarle atención a ciertos parámetros del sonido, como son la altura, lo que distingue un sonido más grave de un sonido más agudo, y si le dedica tiempo a prestarle atención, sus propios sistemas neuronales van a empezar a captar esa información, organizarla y ordenarla. Ese es el primer mito que tenemos que derribar. Es ridículo, es realmente ridículo. Para empezar, yo cuando era chico no podía afinar una sola nota, ni podía capturar ni memorizar una sola melodía. Y hoy en día canto y soy feliz haciéndolo. Segundo mito, que establece que hay personas que pueden cantar y personas que no pueden cantar. Y estamos frente a lo mismo. Todas las personas que tenemos las distintas piezas del aparato vocal, que en realidad anatómicamente el aparato vocal se construye recurriendo a algunas piezas del aparato respiratorio y otras del aparato digestivo, y determinadas especies, entre ellas los seres humanos, a lo largo del tiempo desarrollamos la capacidad de emitir sonidos recurriendo a algunas piezas del aparato digestivo y otras del aparato respiratorio. En tanto tengamos esas piezas, vamos a tener una enorme plasticidad para poder emitir sonidos de una determinada manera y por lo tanto cantar de una manera. ¿Cómo es eso así? ¿Cómo es posible que eso sea así? Si normalmente un montón de gente piensa que su voz es como su huella dactilar. Esta es mi voz y no puede mutar. Es la voz que recibí por naturaleza. Nuestra voz es el resultado de determinadas piezas óseas que le dan determinada forma a los lugares en los que el sonido
resuena dentro de nuestro cuerpo, generándose la impedancia que hace que el sonido inicial, que es mínimo, es casi insignificante, empiece a crecer. Esas piezas óseas, sí, no las podemos cambiar, salvo que hagamos una cirugía y las modifiquemos, son las piezas óseas que nos tocaron por naturaleza. Sin embargo, esas piezas óseas no están soldadas entre sí y formando una caja de resonancia como la de la guitarra, que es una caja de resonancia que ya tiene esa forma, y a no ser que la modifiquemos cortando las maderas, no la vamos a... No, están todas conectadas entre sí a través de piezas que son más sólidas y de piezas que son más plásticas, entre ellas los músculos, ¿sí? Entonces, los músculos, a diferencia de los huesos, sí se pueden relajar, se pueden estirar, y eso hace que la posición de determinadas piezas óseas vayan mutando, ¿sí? Por ejemplo, el ilioides es un hueso que flota literalmente dentro del cuerpo, no tiene ninguna articulación más que conecta solamente con músculos y conecta buena parte de lo que desencadena la emisión de sonidos, está flotando ahí en el medio. Eso le da a nuestro mecanismo, a nuestros espacios internos una enorme plasticidad, en tanto nosotros logremos llegar a esas áreas del cuerpo. Pero aparte, lo que gobierna el mecanismo que utilizamos, en donde intervienen un montón de factores, tiene que ver con qué órdenes damos nosotros desde el cerebro. Entonces, no solamente los espacios internos pueden modificarse, sino que las órdenes que nosotros damos y el mecanismo que utilizamos para emitir los sonidos puede ser reprogramado y podemos empezar a enviar órdenes diferentes que hacen que determinados músculos no se activen, que otros que no se estaban activando sí se activen, y eso va a generar un resultado sonoro, una emisión completamente diferente. Entonces, no solamente nuestro oído puede ir desarrollándose y volviéndose más sutil respecto a algunos parámetros, hasta el infinito, sino también nuestro cuerpo puede no solamente mutar en su forma, sino también ser utilizado de otra manera para emitir los sonidos. Y a esa forma de usar el cuerpo para emitir sonidos es a lo que yo le voy a llamar mecanismo de emisión, que va a estar atravesado también por la forma del cuerpo. Si el mecanismo de emisión es el software, los espacios internos van a ser el hardware, va a ser como el espacio físico donde eso sucede. Y las dos cosas pueden mutar. Y le podemos llamar mecanismo de emisión a ese todo, que es cómo usamos nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo va mutando y se va transformando en proporciones muy pequeñas, pero que en lo que respecta a la emisión del sonido generan cambios muy grandes. Bien, entonces, el estudio del canto, el estudio de la técnica vocal, apunta a una transformación del mecanismo de emisión, a que nosotros cambiemos nuestro mecanismo de emisión por otro mecanismo de emisión que sea mejor. ¿En qué sentido un mecanismo de emisión puede ser mejor que otro? En varios parámetros. Lo primero que vamos a buscar cuando trabajemos nuestra voz es que mejore el timbre. El timbre es el color de la voz, es cómo suena nuestra voz. Es cuando decimos, ay, qué lindo que canta, ay, qué feo que canta. Lo primero que nos llega, más allá de que alguien puede estar desafinando más o menos, lo primero que nos llega, la identidad de lo que estamos escuchando, es cómo suena la voz. Después ese timbre puede estar mejor usado con más efectividad, con menos efectividad, desde distintos puntos de vista que vamos a ver, pero el color de la voz es como una de las cosas que más deseamos que mejoren. Y por todo lo que yo venía hablando, ese timbre va a ir mutando, porque de por sí ese timbre es una construcción. Son tantas las piezas que intervienen y está tan atravesado el timbre que tiene nuestra voz, por lo muscular, por lo afectivo, por el propio uso de la fisiología, que su plasticidad es muy grande. Entonces, si bien hay una especie de marco que sí se va a mantener, nuestro color puede ir mutando y transformándose. Y no solamente queremos poder
mejorar nuestro timbre, sino que para mí el desafío es tener cada vez más libertad a la hora de diseñar, de darle una ecualización a ese timbre. Nosotros somos como los sonidistas de nuestra propia voz. Entonces, parte del desafío es tener más libertad para llegar a un color que sea auténtico, real, y que también cuadre con nuestra propia construcción de identidad. De la misma forma que tenemos una construcción de identidad en cómo nos vestimos y en múltiples otras cosas, en cómo intentamos ser, también en nuestra voz hay una construcción estética de identidad. Y la técnica nos va a dar más libertad a la hora de diseñar eso. Lo otro que queremos que mejore es la tesitura. El rango vocal son las notas que podemos emitir, desde la más grave que podemos emitir a la más aguda. A nosotros no nos interesa tanto el rango, porque hay una parte del rango que son notas que podemos emitir estando muy incómodos y que están fuera de nuestro goce y placer vocal. Lo que sí nos interesa mucho es que crezca la tesitura, que son aquellas notas que nosotros podemos emitir cómodamente. A medida que crezca, que se amplíe la tesitura, va a ampliarse el rango, ¿sí? Entonces ese es otro parámetro que buscamos. Otro parámetro que buscamos dominar es la duración de los sonidos. Es que no haya una frase que sea suficientemente larga para que nosotros nos quedemos sin voz, ¿sí? Entonces, eso sería la duración en el tiempo de nuestra capacidad de emisión. Otro aspecto que nos interesa desarrollar es la afinación. Y no solamente poder afinar las notas, o sea, llegar a la altura donde están esas notas, sino que a lo largo de cada sonido que emitimos hayan la menor variabilidad posible en la afinación. Es decir, que el sonido arranque en esa altura y pueda mantenerse en esa altura, ¿sí? Entonces ese es otro aspecto que vamos a querer de nuestro mecanismo de emisión. Otro aspecto que vamos a querer poder dominar es la intensidad, es que nuestra potencia vocal aumente en términos de ser libres de poder cantar a una mayor intensidad y a una menor intensidad. Otra cosa que vamos a querer lograr es la independencia de parámetros. Es decir, que yo pueda manejar cada parámetro del sonido de forma independiente. Que no por llegar a una determinada nota yo tenga que cantar más fuerte. Que no por yo querer llegar a una determinada nota más aguda, por ejemplo, tenga que cantar más fuerte. O que no porque yo quiera llegar a una nota más grave cambie mi timbre, sino que yo pueda conservar el timbre. Y lo mismo cuando subo. Es decir, que yo pueda manejar cada perilla por separado. Otra cosa que vamos a querer lograr es la efectividad, que es lo que nos va a dar la sustentabilidad. La efectividad es que no haya esfuerzo en la emisión, que yo pueda cantar y no sienta ningún esfuerzo, que pueda estar cantando todo el día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, y que eso no me genere fatiga vocal. Eso es lo que nos va a dar a largo plazo mayor sustentabilidad a lo largo del tiempo y que a lo largo de los años nuestra voz no se vea perjudicada, sino que todo lo contrario, cada vez se desarrolle más en todos sus parámetros. Para poder lograr esto, vamos a necesitar alcanzar también la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es que todos nuestros mecanismos de emisión, que son básicamente la emisión hablada y la emisión cantada, o sea, cuando cantamos y cuando hablamos, que haya una coherencia, porque si cuando hablamos recurrimos a un mecanismo que traicione todo lo que estamos intentando lograr cuando estamos cantando, cada vez que hablemos vamos a estar conspirando contra la evolución de este mecanismo. Sin embargo, si cuando yo hablo busco recurrir a los mismos recursos y a los mismos principios, a los mismos parámetros que cuando estoy cantando, voy a estar trabajando mi voz cantada todo el día sin darme cuenta, porque voy a estar ejercitando determinados mecanismos neuronales, entrenando determinados músculos, inhibiendo otros, etcétera, etcétera. Lo otro que voy a buscar es la calidad, sobre todo porque cuando me enfrente a una amplificación, eso va a amplificar todo lo que esté sucediendo en mi voz. Y si todo está pulido y equilibrado, cuando eso se amplifique, se van a amplificar solamente cosas buenas. Pero todo esto lo voy a hacer para que mejore nuestra experiencia vocal. Lo que más queremos es que cuando cantemos nos gocemos hasta la médula. Y lo bueno es que existe un mecanismo de emisión, una forma de emitir sonidos que trae todo esto empaquetado, pero que aparte mejora nuestra experiencia vocal y hace que nos sintamos más vivos y más conectados con la música y con lo que estamos haciendo.